ideas y muchos prejuicios sobre qué es el autismo, ¿no? O sea, se imagina escenas de películas o cosas por el estilo y escenarios aterradores. Y yo tengo la fortuna de conocer gente como tú, como Abraham, como otros de nuestros invitados que también están dentro del espectro, Francia, etcétera, que rompen mucho el estigma de lo que uno se imagina de cómo entre comillas, se tendría que ver el autismo, ¿no? Entonces, yo por este lado, o sea, por ejemplo, Abraham nos ha compartido cuáles son las dificultades que él enfrenta dentro de los autismos, porque es esta parte de los autismos que no se ven, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho que en el caso de mi hijo, si mi hijo hablara, mi hijo es no hablante, no se le notaría el autismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero seguiría siendo autista. Entonces yo dentro de todo agradezco esa parte porque nos hizo llevarle una atención muy temprana, ¿no? Yo siempre creo que él sería de los que hubiera terminado diagnosticando justo esto. 30, 40 años. Por ejemplo, en tu caso, yo sí te veo por la calle o si veo tus posteos de redes sociales, pues no, o sea, no pienso en que seas una persona autista. ¿Cómo, cómo esto impacta en tu vida cotidiana? O sea, tanto cómo vives tú el autismo dentro de qué cosas a favor, como el interés profundo tienes, y cosas en contra si nos las quieres compartir, pero sobre todo cuando tú le dices a alguien, es que yo soy autista y que te ven y dicen, es que tú no eres autista, los que luego les mal llaman falsos autistas, ¿no? ¿Cómo se vive, cómo se lidia con toda esa parte que es muy complicada? Mira, yo no soy de las que anda como publicando que tengo el diagnóstico ni nada, porque tampoco creo que una persona que no tenga la condición, que no sea autista, no pueda desde su vereda ayudar, ¿ya? Ok, Porque claro. también hay algunas personas que son muy cerradas y creen que solamente me voy a atender con alguien que es autista y en realidad yo creo que efectivamente puede ser que, claro, tú entiendas un poco más a la persona, pero tampoco creo que sea algo determinante, por ejemplo, atenderte exclusivamente con alguien que tiene la condición, ¿ya? Claro. Em, entonces, tampoco es como que, de hecho, creo que primera vez que lo digo públicamente, pero sí a mis pacientes, por ejemplo, cuando los veo como estresados, terminamos un proceso de diagnóstico, les digo, mira, en mi caso ocurre esto y les cuento un poquito mi experiencia. Ahora, efectivamente, todos yo creo que lo hemos vivido de manera muy diferente, porque todos ahí con sus dificultades, con desafíos, etcétera. Personalmente, a mí me pasa que, por ejemplo, no sé, hablando con compañeros de trabajo que se dedican también a la neurología o con colegas que se dedican a otra cosa y, no sé, por algún motivo sale el tema, me dicen, no, imposible, o sea, imposible. Si tu vida es ordenada, pero bien, y en realidad no, porque sí, efectivamente en el trabajo soy muy ordenada, soy muy estructurada, soy muy responsable, pero hay otras cosas que no son trabajo y que sí se me dan con mayor dificultad. Las relaciones sociales a mí me cuestan mucho. Cuando no tengo que hablar de trabajo o cuando no tengo que hablar de algo que sepa, por ejemplo, no sé, ahora cuando me dijeron que me presentara, eso para mí es una dificultad gigante poder hablar de mí como persona, por ejemplo, y no como profesional. Eh, Ok. Eso es muy difícil para mí. De hecho, siempre cuando voy a, no sé, a dar charlas o algún taller o algo y me presentan, yo me pongo roja, me siento mal, me da mareo, es una cosa muy extraña. Me cuesta mucho la interacción social si no es desde el ámbito profesional, por ejemplo. Tengo la suerte de los lugares donde trabajo, que he llegado a lugares donde las personas son muy amables, o por lo menos yo he sentido que conmigo han sido muy amables. Eh, yo creo que la minoría de las personas sabe de mi diagnóstico porque no he necesitado decirlo, porque en el trabajo de verdad que no es tanta la dificultad, pero sí, por ejemplo, no sé, la hipersensibilidad auditiva que tengo. Ujú, En ujú, el hospital, cuando llega la ambulancia, para mí es terrible. ujú. O no sé, cuando llegan pacientes gritando, o los olores, también tengo una hipersensibilidad a los olfatos. Es que no puedo usar audífonos, Abraham, porque ¿No? no, tengo No, que te usar enseñaba porque digo, es que son mis auriculares, mejores amigos. Son mis Sí, mejores amigos. Yo los sí, tengo lo que sé. usar hasta en casa. O sea, me ha pasado mucho con la hipersensibilidad. Me ha pasado
de siempre. Además, luego, más que tampoco entendía que era eso lo que me estaba pasando. Entonces, muchas veces la gente me decía, es que estás todo el día enfadado, es que no puedo. Ahora descubro, ¿no? Con el tiempo he aprendido pues, cómo funciona mi cerebro y yo te digo, hay días, pero a mí lo que me pasa es que hay días que va la cosa un poco mejor, pero hay días súper sensibles. Camisetas que uso todos los días, me pica todo el cuerpo, no puedo que nadie me toque. Incluso el sonido de un bolígrafo al escribir en un papel, que me dice la gente, pero ¿cómo puedes escuchar nada? Para mí es como si me estuvieran, no lo sé, no puedo. Entonces es un poco lo que dices. En mi caso, el diagnóstico fue un poco, y es algo que quería decir un poco, eso tampoco lo he contado nunca, ¿no? La reacción, ¿no? de la gente, la reacción de unos padres con un niño cuando reciben el diagnóstico, pero también para los adultos, ¿no? O sea, yo de pequeño yo sabía que era diferente, yo creo que mi madre, mi padre, además ahora con los podcasts encima, mi madre, mi padre lo escuchan, lo ven, y me dice mi padre, si yo es que en esa época no pensaba, ¿no? Porque aleteaba, porque mi madre estuvo aquí en octubre y una compañera de casa que vive con nosotros, que trabajaba conmigo en la National Autistic Society, y le decía, pero cuéntame cómo era Abraham de pequeño. Y mi madre se lo contaba y me decía, hijo mío, pero si es que eres un autista de libro, no sé cómo no se dieron cuenta. Digo, bueno, era otra época. Pero fíjate que me conocen y saben toda la vida que tengo, independiente y todo esto. Yo, cuando llegué a la National Autistic Society, ahí es cuando, en el 2015, ahí es cuando todo empezó a hacer clic, ¿no? Ahí empecé un poco lo que comentas, ¿no? Dije, ostras, es que estaba en mi infancia, es que este niño es lo que yo sentía, es que todo ese tipo de cosas. Entonces, sí que hay psicólogos, busqué un poquito ya ayuda en ciertas cosas y sí que me decían, entonces yo ya sabía lo que era, empecé a verme yo como autista, nunca lo había hablado con nadie, con mi pareja quizás, y así comentarios, yo creo que, y a mí me decía, pues sí, pues no me extrañaría, ¿sabes? Porque también entiende de autismo, no sé, conversaciones así, pero sí que hay un momento en el que, una personita cercana a mí me hacía preguntas, ¿no? Sobre él mismo, entonces ahí dije, bueno, pues para que yo estoy seguro que es muy igual, similar a lo que me pasa a mí, entonces dije, bueno, pues voy a ir ahora, aunque yo en el verano no necesitaba el programa, digo, pero bueno, vamos a empezar a ver el proceso, vamos a saber, como bien sabes, ahora hablaremos de todo el proceso, pues envuelve a todos los padres, todas las entrevistas con padres de cuando eras pequeño, y me dieron el diagnóstico. Cuento todo esto para llegar al punto que yo me acuerdo, mi madre estaba conmigo cuando me lo dieron. Y la reacción de mi madre fue echarse a llorar y, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos? ¿Y qué se le puede hacer? Y mi reacción fue, digo, mamá, llevo 10 años, o 9 o 8, no me acuerdo cuánto, digo, llevo un montón de años fuera viviendo, tengo una vida independiente, ¿no? No te pongas a llorar. Y ya se dio, respiró un poco y dijo, bueno, y mi tía igual, cuando se lo conté, digo, oye, que te voy a contar ya, y me decía, se puso a llorar, hijo, no me digas, ¿y ahora qué te va a pasar? Y no sé, es un poco toda la educación así que al revés, ¿no? Como ahora lo que nos ha hecho es como decía Ana Cornago en otro podcast, ¿no? Más cómplices incluso, ¿no? Mi madre ahora entiende que yo cuando voy a España, de aquí de Londres, de mi zona de confort, de mi casa, voy a España, me tiro 2 días antes de ir, ella no ve que estoy malo, pero cuando llego a España me tiro 2 días malo, nervioso de un lado para otro y yo me quiero ir a mi casa, Pues ahora mi madre entiende, claro, para ella era duro ver que su hijo venía y no quería estar en casa, pero ahora mi madre entiende y somos más cómplices, ¿no? Una relación incluso más bonita. Entonces, Sí. entiendo que te ha tocado que te vaya bien, ¿no, listo? O sea, en términos generales, te ha tocado que cuando lo dices, aunque yo no sé, yo te preguntaría esto, o sea, por ejemplo, ¿qué experiencia crees que sea la más cotidiana para no enfocarlo sobre tu persona, sino también en lo que ves en tus pacientes? ¿Qué es más complicado? Que tú eres un adulto funcional, ¿no? Como es su caso, independientes, trabajo, etcétera, etcétera. De repente vas y te haces un diagnóstico, ¿no? Y de repente le vas a decir a tu círculo que tienes un diagnóstico, que eres autista, ¿no? Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Cuál sería la reacción adecuada para esto de parte del otro? ¿Esta reacción de llorar, hijo, qué te va a pasar? O también está al otro extremo la reacción de, no, tú no. Que también me Bueno, yo parece, esto lo también veo me parece mucho. complicado.
Sí, eso lo veo mucho. De hecho, he tenido que hacer videollamada también con, por ejemplo, no sé, personas de 30 y tantos años que hemos hecho el proceso diagnóstico, que efectivamente llegamos a la conclusión que es una persona autista y he tenido que hablar con los papás, no necesariamente tan adultos, y explicarles, porque pasa que, no sé si allá, pero por lo menos acá en Chile, todavía se tiene el concepto del autismo más clásico, de Bueno, Leo Kanner, que en el fondo es el niño, ¿cierto? Porque antes no se diagnosticaba en mujeres, que tiene alguna discapacidad intelectual asociada, que no es capaz de tener una vida que pueda tener algo de independencia, y por lo tanto eso, en realidad, favorablemente, ya no es lo que estamos viendo de lo más común, porque el diagnóstico se está haciendo más temprano, porque todavía, si bien es cierto, hay familias que no pueden acceder a las intervenciones tempranas, sí hay algunas que pueden, y esas que pueden, favorablemente, pueden generar que sus hijos vayan teniendo algunos logros y obviamente puedan tener algo de independencia en sus actividades de la vida diaria, por ejemplo. Entonces, favorablemente ese estigma ya se está sacando y es con lo que estamos todo el tiempo peleando, pero también ocurre que hay personas que no pueden salir de esta idea que ya tienen, que es respetable obviamente mientras no generen daño a otro, porque ya no vamos a cambiar su manera de pensar ni nada por el estilo, pero obviamente siempre hay que mantener un respeto. Como te digo, a mí me da un poco lo mismo cuando me dicen: "No, no se te nota, imposible". La verdad es que a mí no me afecta.